El género, pues, es el que define, de acuerdo con los parámetros que se establecen en cada sociedad, cuestiones como cómo deben ser los hombres y las mujeres, a qué deben dedicarse, cómo deben relacionarse entre sí, cómo deben vestirse, qué colores deben de usar, etcétera, entre otras cuestiones que a ustedes se les pueden venir a la mente a través de estos pequeños ejemplos. Y para que veamos las implicaciones del género en el aspecto personal y social, tenemos que esta división supone prescribir formas determinadas de sentir, de actuar y de ser. Esto además concibe dos modos de vida, dos formas de existir, uno para las mujeres y otro para los hombres. Una vez que se ha determinado el sexo por los criterios fisiológicos, a partir de ahí, ahora sí, cómo debe de comportarse, cómo debe de ser, cómo debe de actuar e incluso cómo debe de sentir, ya sea un hombre o una mujer. La asignación del género, al igual que el sexo, sucede al momento del nacimiento. Aunque ahora pues ya se adelantan un poco, puesto que ya los avances de la ciencia pues permite determinar antes de que nazca la persona qué sexo tiene, ¿verdad? Y ahora es común que veamos las fiestas de revelación de sexo, o que también se les conoce como de revelación de género, por esta confusión entre estos términos, cuya responsable es una youtuber que por allá en 2008 inventó este tipo de fiestas, después de anunciar el sexo de su hija con un pastel color rosa. Y ya se han hecho muy famosas estas fiestas y seguimos con esos estereotipos que ya veremos en qué consiste con respecto de los colores, como estamos viendo en pantalla, el rosa para la mujer, el azul para el hombre, etcétera, etcétera. Se supone entonces que en eso coinciden. Tanto el género como el sexo son determinados al momento del nacimiento, aunque ya se sepa con anticipación, gracias a la tecnología, a la ciencia, cuál va a ser el sexo de la persona. Igual por ahí hay errores. Pero entonces, a partir del momento en que el cuerpo recibe su significado sexual, que se sabe qué sexo es, se genera la expectativa de que esa niña o niño adquiera y se comporte en lo sucesivo de acuerdo con los parámetros de feminidad o masculinidad que rige en la sociedad en la que nació. ¿Cuál es el impacto del género en la vida de las personas? Siguiendo a Marcela Lagarde y de los Ríos, se considera que hay 5 aspectos en los que influye el género en la experiencia de vida, en la experiencia personal. El primero sería la identidad o autoidentidad en cuanto a ser de género. Es decir, la percepción que tenemos de nosotros, de nuestro propio cuerpo, de las acciones personales, lo que podemos y debemos hacer o no, de las semejanzas y diferencias con el otro género y del sentido de pertenencia. ¿A qué género pertenecemos? El segundo sería la subjetividad de la persona, que afecta a cuestiones como desde el lenguaje, las concepciones que podemos llegar a tener cada uno de los géneros, que son distintas, los valores, porque acuérdense que es una cuestión cultural que a través de distintas instituciones, empezando por la familia, se nos va transmitiendo de generación en generación. Entonces tenemos distintas percepciones, distintos valores si pertenecemos al género masculino que al femenino. Podemos hacer diferentes cosas si pertenecemos a uno u otro género. O se nos están vedadas ciertas actitudes si pertenecemos a uno u otro género. Por ejemplo, a los hombres pues deben de ser fuertes, por lo tanto se considera que no deben de llorar, que no deben de expresar sus sentimientos. También este aspecto de la subjetividad de la persona afecta al imaginario y las fantasías, los deseos, la intelectualidad y afectividad. Acuérdense que antes las cuestiones intelectuales estaban consideradas nada más propias para el género masculino. Si había varias hijas, las hijas se dedicaban al hogar y el hombre pues podía estudiar. Tenía el derecho por el solo hecho de ser hombre
de poder estudiar aún, y cuando fuera el más chico, pues las otras tenían que aguantarse que el hermano sí tuviera acceso al estudio, a otros conocimientos que a ellas les estaba vedado, porque pues eso lo había definido la naturaleza en virtud del sexo que se les había asignado. ¿En qué otro aspecto afecta el género en la vida de las personas? En los bienes a los que se tiene acceso, desde los materiales hasta los simbólicos, los recursos vitales, el espacio, el lugar en el mundo, etc. Bienes materiales como puede ser el dinero que los padres asignaban para los hijos precisamente para que estudiaran, y como tenían que transportarse a la universidad y continuar con sus estudios, pues a ellos se les asignaba una cantidad mayor de dinero, se les entregaba el vehículo y se les facilitaba de alguna manera la vida en comparación con la mujer, que tenía que estar en el hogar ayudando a los quehaceres domésticos, a la mamá, y como consecuencia también pues ayudando a la crianza de sus hermanos menores cuando era la mayor, y así sucesivamente. Cuestiones que ustedes pues ya saben, ya han reconocido en la sociedad. Otro aspecto es el poder que detenta a través de la posición jerárquica, el prestigio y el estatus, las relaciones con otros y otras, su condición política, el tipo de oportunidades de las que goza. Lógicamente, en el caso del hombre, es mayor ese poder que logra detentar en diferentes aspectos, desde la posición que tenga la familia, posteriormente en la cuestión laboral, salvo ciertas excepciones en las que también la mujer recibe ciertas o ha recibido ciertas cuestiones de favorecimiento, como puede ser las licencias de maternidad, que ahora también ya se le conceden al hombre para que pueda disfrutar de los primeros días de vida de sus hijos y también asumir las responsabilidades del cuidado, etc. Y posteriormente ya la cuestión laboral también. Ese poder, esa posición que detenta el hombre frente a la mujer, pues también genera desigualdad. Y el quinto aspecto sería el sentido de la vida y los límites. Si vemos la historia de la humanidad, pues han sido mayores los límites para la mujer en cuanto a estudio, en cuanto a trabajo, en cuanto a destacarse en los diferentes ámbitos político, social, económico, cultural, etc. Por eso sí, si vemos la historia de la humanidad, pues prácticamente fue creada, construida, los grandes pintores, los grandes músicos, etcétera, por hombres, pero por esa posición de preferencia que se le dio, no por falta o disminución de capacidades en la mujer. Y esto lo vamos a ver si hay una gran evolución a través de las reformas que se están dando en los diferentes países, del crecimiento de la mujer en todos estos ámbitos. Entonces significa que no era cuestiones de falta de capacidad, sino de que no se les daba las oportunidades para acceder a estos diferentes puestos o esferas de la vida de las personas.